En un valle remoto y frondoso llamado Abayomi, bajo el susurro de los árboles y el crisol de colores del amanecer, vivía un joven llamado Omari, conocido por su arrogancia y crueldad. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita y quédate hasta el final del video para descubrir Tiranía y Redención, la leyenda del príncipe y el espíritu del agua. Cuentos africanos. Empecemos. Omari era el único hijo del jefe tribal Ayele, quien yacía gravemente enfermo. Mientras el pueblo se preocupaba por el bienestar de su líder, Omari solo pensaba en cómo pronto heredaría el título de jefe. Sin paciencia para esperar la muerte de su padre, ansiaba con ambición desmedida el poder y la autoridad que le llegarían. Durante años, Omari había abusado de su posición, intimidando a las familias y forzando su voluntad sobre el pueblo. Sin embargo, era especialmente temido entre las jóvenes de Abayomi, a quienes obligaba a su compañía sin importarle las consecuencias de sus acciones. Una tarde, una joven llamada Miremba regresaba del río con cántaros llenos de agua. Cuando Omari la vio, se le acercó con una sonrisa amenazante y la arrastró hacia los arbustos. Aterrorizada, Miremba permaneció en silencio, llevando en su interior un peso que no podía compartir ni con su propia madre, quien poco después sospechó que algo había ocurrido. Cuando Miremba descubrió que estaba esperando un hijo, decidió ocultar la verdad, temerosa de las consecuencias. Los meses pasaron, y la creciente barriga de Miremba despertó rumores en la aldea. La gente murmuraba sin saber quién era el responsable, mientras Miremba sufría en silencio, rechazando cualquier pregunta sobre el padre de su hijo. Mientras tanto, Omari continuaba su vida sin remordimientos, actuando con desprecio hacia las personas que algún día debería gobernar. Su comportamiento alcanzó su peor punto cuando forzó a una joven llamada Adana, quien se casaría al día siguiente. La tragedia de Adana culminó en su muerte al lanzarse a las profundas aguas del río la mañana de su boda. El pueblo lloró su pérdida y condenó la injusticia, aunque sin saber quién era el culpable. Una noche, Omari caminaba hacia el río bajo el manto de estrellas. En la penumbra vio a una mujer solitaria junto al agua, recogiendo juncos. Con la misma arrogancia de siempre, se abalanzó sobre ella, seguro de que nadie lo vería. Pero esta vez, algo cambió. La mujer no se resistió, ni gritó, y Omari se sorprendió al sentir que su figura se transformaba ante sus ojos en una criatura de otro mundo, mitad mujer y mitad espíritu de agua. Con una mirada intensa, el espíritu extendió sus brazos, y el joven sintió que algo en él desaparecía, su virilidad se desvaneció como la neblina de la madrugada. Preso del pánico, Omari huyó al palacio, sin saber cómo había cambiado su vida en un solo instante. La enfermedad de Ayele empeoraba, y la preocupación en el pueblo crecía. Omari, angustiado y consciente de que el título de jefe le obligaría a tener un heredero, temía que su situación fuera descubierta. Decidido a suplicar perdón, regresó al río con ofrendas para el espíritu de agua. Al aparecer ante él, la figura le reveló que llevaba en su vientre un hijo suyo, concebido en aquel encuentro, y le advirtió que nunca podría casarse con otra mujer sin atraer desgracias a su vida. Consternado, Omari comprendió que ahora estaba vinculado a un ser que no pertenecía completamente al mundo humano. Poco después, Omari fue llamado ante su padre, quien le informó que el consejo tribal había elegido a una joven para que fuera su esposa y asegurara la descendencia. Omari, sabiendo que estaba atado al espíritu del río, confesó toda la verdad a su padre. Ayele, abatido, comprendió la gravedad de las acciones de su hijo y declaró que la jefatura era un honor que requería pureza y justicia, valores que Omari había despreciado. El jefe entonces decidió que Omari debía reconocer sus pecados públicamente si deseaba alguna paz, aunque nunca podría gobernar. Obligado por su padre, Omari confesó ante la aldea, revelando los actos viles que había cometido y pidiendo perdón. Cuando terminó de hablar, el cielo se oscureció y el río comenzó a agitarse. El espíritu de agua emergió, sosteniendo a un niño pequeño en sus brazos. Toda la aldea guardó silencio mientras Omari se arrodillaba ante ella, entendiendo que su destino estaba sellado. El espíritu le entregó a su hijo, asegurándole que su linaje seguiría, pero bajo condiciones de humildad y arrepentimiento. Al enterarse de la situación, los ancianos del consejo consultaron a los dioses a través de los sacerdotes, quienes revelaron que ni Omari ni su ambicioso primo Jabari eran dignos de la jefatura. El verdadero heredero era un niño, hijo de Miremba, quien había crecido bajo la protección de su madre y en secreto llevaba la sangre de Omari. Los dioses ordenaron que este niño, Kamau, fuera llevado ante la aldea y proclamado como sucesor. Miremba, con el corazón lleno de gratitud, presentó a Kamau ante el pueblo.
el cielo se iluminó como señal de los dioses, y Kamau fue aceptado como futuro líder. Omari, en cambio, se retiró a una vida de arrepentimiento, manteniéndose cerca del río donde su destino había sido sellado, ayudando a los demás y cargando con el peso de sus errores. Jabari, lleno de resentimiento, dejó a Bayomi para no volver jamás. Bajo la guía de Miremba y los sabios del consejo, Kamau creció en sabiduría y compasión. Con el tiempo, su liderazgo trajo paz y justicia a Bayomi, recordando a todos que el poder es verdadero solo cuando se ejerce con respeto y bondad. La historia de Kamau, nacido en circunstancias difíciles pero guiado por la justicia, se convirtió en un símbolo de redención y recordatorio de que los actos tienen consecuencias, pero también oportunidades de cambio. Años después, Kamau se convirtió en un líder respetado, conocido por su comprensión y su compromiso con la justicia en Abayomi. Bajo su guía, la aldea prosperó, y se instauraron nuevas tradiciones para honrar a los dioses y recordar la importancia de la honestidad y la compasión. Si has llegado hasta aquí es porque te gusta el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Me encantaría que comentaras qué te ha parecido esta historia hasta ahora. Continúa para saber más. Cada año, durante la temporada de lluvias, se realizaba un ritual en el río para ofrecer gratitud a los espíritus del agua, un tributo al poder que había revelado el verdadero camino del liderazgo. Omari, quien había envejecido y se había vuelto humilde, encontró una paz profunda en su vida de arrepentimiento. Ayudaba a construir viviendas para las familias y cultivaba los campos de los ancianos que no podían trabajar por sí mismos. Omari nunca volvió a la vida del palacio, y rara vez se acercaba a su hijo Kamau, comprendiendo que el camino de su hijo debía ser guiado por sus propios valores y no ensombrecido por los errores del pasado. Sin embargo, en su corazón, sentía orgullo de ver cómo Kamau gobernaba con una nobleza y serenidad que él nunca había poseído. Una noche, mientras Kamau meditaba junto al río, sintió una presencia a su lado. Era el espíritu del agua, que observaba con ojos que reflejaban el brillo de las estrellas. Con voz suave, el espíritu le habló sobre el equilibrio que debía mantener en su vida. Le explicó que el poder es una carga y que, como líder, siempre debía recordar su conexión con la tierra y el agua, fuerzas más antiguas y sabias que cualquier rey o jefe. Kamau comprendió que debía escuchar siempre la voz de su pueblo y vivir en armonía con los elementos que lo rodeaban. Pasaron los años, y Kamau se convirtió en un anciano venerado, querido por su pueblo y recordado como el líder que trajo justicia y paz a Abayomi. Bajo su guía, la aldea floreció, y su historia se convirtió en una leyenda que se contaba alrededor de las hogueras para recordar a las nuevas generaciones el valor de la humildad, la justicia y el equilibrio con la naturaleza. En sus últimos días, Kamau caminó hacia el río donde su historia comenzó. Allí, sintiendo el llamado del espíritu del agua, se arrodilló en silencio. Las aguas, como siempre, susurraban secretos antiguos, y Kamau sonrió, agradecido por la vida que había tenido. Cuando cerró los ojos por última vez, el río brilló con una luz suave, y la aldea supo que su líder había partido hacia los brazos de los dioses, dejando detrás de él un legado de esperanza, redención y equilibrio. Así, en Abayomi, la historia de Kamau, nacido de una tragedia y moldeado por la gracia de los dioses, perduró como un recordatorio de que cada ser tiene la capacidad de cambiar y de guiar a otros hacia la luz, y que el verdadero poder reside en el servicio desinteresado y en la sabiduría de la naturaleza. Años después de la partida de Kamau, la aldea de Abayomi continuó prosperando. Los aldeanos siguieron celebrando el ritual anual en el río, un recordatorio de la conexión entre los humanos y los espíritus del agua. Con el tiempo, se instauraron más ceremonias para agradecer a los elementos naturales que rodeaban a Abayomi, como los árboles, las montañas y el viento, que se consideraban los protectores invisibles del pueblo. La sabiduría y el ejemplo de Kamau habían dejado una huella imborrable, no solo en sus acciones sino en la forma en que Abayomi honraba y cuidaba su entorno. Los descendientes de Kamau mantuvieron su legado, gobernando con la misma compasión y humildad que él. La historia de Kamau y el espíritu del agua se transmitió de generación en generación, enseñando a los niños a respetar la naturaleza y a tratar a los demás con justicia y dignidad. Abayomi se convirtió en un lugar de paz, donde la gente vivía en armonía, y los conflictos eran resueltos con sabiduría y comprensión. Con el tiempo, un joven llamado Jai, uno de los bisnietos de Kamau, comenzó a mostrar un talento especial para escuchar y comprender las voces de la naturaleza. Jai, quien pasaba largas horas junto al río y los árboles, afirmaba escuchar susurros que le contaban historias de tiempos antiguos. Los ancianos, al notar sus habilidades, comenzaron a entrenarlo en los rituales sagrados y en las enseñanzas de Kamau, para que pudiera guiar a Abayomi cuando le llegara el momento.
Una noche, mientras Jai meditaba junto al río, el espíritu del agua apareció ante él, igual de resplandeciente y majestuoso que en los relatos de su abuelo. El espíritu le habló de la importancia de recordar el pasado y de proteger el equilibrio entre el mundo humano y el mundo natural. Le advirtió que los tiempos difíciles podían volver, y que él debía estar preparado para enfrentar cualquier amenaza que intentara romper esa armonía. Jai se comprometió a cuidar de Abayomi y del río, prometiendo que nunca olvidaría las lecciones de sus antepasados. Así, en el silencio de la noche, el espíritu le entregó un talismán de agua cristalizada, símbolo de la conexión eterna entre su familia y el mundo espiritual. Le explicó que el talismán sería una fuente de sabiduría y guía, un recordatorio de que la verdadera fuerza no radica en el dominio sobre otros, sino en el servicio y el respeto por la vida. Abayomi continuó siendo un pueblo de paz, y cada generación fue pasando el talismán y las enseñanzas de Kamau y el espíritu del agua a sus descendientes. Los líderes de Abayomi se convirtieron en guardianes de la tierra y el agua, y el pueblo prosperó bajo su cuidado, mientras la historia de Kamau, Miremba y el espíritu del agua vivía en los corazones de todos, recordándoles que incluso en los tiempos más oscuros, la redención y la bondad siempre pueden prevalecer. Así, Abayomi se mantuvo como un oasis de esperanza y armonía, donde la naturaleza y los humanos vivían en unidad, y donde el legado de Kamau resonaba como un eco en el viento, inspirando a todos a vivir con honor, humildad y amor. Y así concluye esta poderosa historia de orgullo, redención y la búsqueda de equilibrio entre dos mundos. La leyenda de Abayomi nos recuerda que incluso los actos más oscuros pueden transformarse en enseñanzas valiosas y que el verdadero poder no reside en la fuerza o en el dominio, sino en la compasión y el respeto. El príncipe Omari encontró su destino no en el trono, sino en la humildad, mientras que Kamau, nacido de una tragedia, llevó a su pueblo a la paz y la prosperidad. Este relato sigue resonando a través de generaciones, transmitiendo una lección universal: toda acción tiene consecuencias, y el liderazgo genuino surge del servicio y del vínculo con lo sagrado. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita, para explorar más historias africanas llenas de enseñanzas y misterio.